Europa sigue con preocupación la crisis de Grecia, que cayó en mora con el Fondo Monetario Internacional después de incumplir el martes el pago de 1.600 millones de dólares. El primer ministro griego Alexis Tsipras habría aceptado varias de las condiciones de la oferta de los acreedores para recibir una nueva extensión del rescate financiero. Saludamos a Juan Carlos Bejarano, periodista en NTN24 Londres. Juan Carlos, ¿cuáles son esas exigencias a Grecia de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional? Muy buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Joely, Karen, estimados televidentes, 1 de la tarde, 24 minutos en la capital británica. Las exigencias para la ampliación de este rescate financiero sencillamente es más austeridad. Lo que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, el Banco Central Europeo, le pide a Grecia es, por ejemplo, reducir el pago de algunas extras de pensiones, aumentar la edad de jubilación, reducir el IVA turístico, esto para tratar de que lleguen, por supuesto, más turistas a Grecia, y además reducir en cerca de 200 millones de euros al año el gasto militar. Esto, entre otras exigencias, repito, austeridad total. El gobierno de Alexis Tsipras, por supuesto, es un gobierno de izquierda, socialista, no estaba de acuerdo con algunas de estas exigencias y a última hora, en los últimos minutos prácticamente, le ha escrito una carta a sus acreedores donde prácticamente acepta algunas de esas exigencias. Pero en todo caso, incluso si se soluciona el problema de Grecia esta semana, si se consiguen esos 1.600 millones, el próximo mes Grecia tiene que pagar otros 1.600 millones de euros a sus acreedores, posteriormente tendrá que pagar otros 600 millones, son más de 3.000 millones de euros y sencillamente Grecia no tiene ese dinero en este momento para pagarle a sus acreedores, por eso la necesidad de una reestructuración. Además, hay algunos que dicen que tarde o temprano Grecia tendrá que salir por lo menos de la zona euro. Pero hemos querido hablar con un experto, el profesor Joan Costa del London School of Economics, profesor precisamente de estudios europeos. Y le hemos preguntado si él cree que Grecia se prepara para salir de la Unión Europea. Esta negociación puede durar más de lo que parece que nos indiquen. A mí, crear una moneda única no es una cosa fácil. Pero desde luego salirse de ella es aún más difícil, tanto legalmente como desde una perspectiva de impacto hacia la Unión Europea en sí misma. Sería muy difícil pensar que Grecia podría crear una moneda única, una moneda propia en el corto plazo. Es decir, en teoría esa sería una posibilidad. El problema es que legalmente no hay un mecanismo de salida de la Unión Monetaria, es decir, eso legalmente no sería posible. Las empresas que operan en Grecia y que han operado en la Unión Europea, pues evidentemente, pues seguramente enviarían a los tribunales a las instituciones europeas, y uno pensaría que lo que podría haber son dos monedas a la vez, es decir, el euro y a la vez otra moneda circulando que hiciera el papel de moneda de una forma más informal. Pero esa situación de alguna manera sería indeseable tanto para los griegos como para el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, sería indeseable porque debilitaría, es decir, alguien podría pensar que lo que les está pasando a los griegos en este momento, pues les podría pasar después a los portugueses, a los irlandeses, a los españoles. Hay razones para pensar que seguramente pues, España ahora mismo no está, aunque se está recuperando y demás, tiene problemas de solvencia muy parecidos a los griegos, y la diferencia es que mientras Grecia representa solo el 2% del PIB de Europa y es un país que de alguna manera se le puede ayudar, países de la dimensión de España o Italia, pues no, ese tipo de ayuda no sería posible. En el caso del Reino Unido no está en la zona euro, en ese sentido no habría preocupación, pero sí hay preocupación en la Bolsa de Valores de Londres, y hay que tener en cuenta que muchos de los bancos británicos e incluso los españoles, como decía el profesor Costa, le han prestado dinero a Grecia, así que esto podría ser un efecto dominó. Todos están en cierta manera involucrados al prestarle dinero al gobierno de Atenas. Esa es toda la información desde la capital británica, donde tenemos una ola impresionante de calor, cerca de 37 grados centígrados a esta hora en Londres. Y usted con traje y corbata, ¿no? Me imagino el calor. Pero bueno, gracias Juan Carlos por su reporte y por el esfuerzo para transmitir para nosotros a pesar de esa ola de calor que está viviendo el Reino Unido. Y vamos a Francia, donde también hay reacciones a la crisis económica en Grecia. Algunos socios europeos consideran que la situación griega podría ser el comienzo de una crisis sin precedentes en toda la zona. En París está Ainhoa Muguerza, nuestra periodista en NTN24 Francia, con la noticia. Ainhoa,
Muy buenas tardes para usted. Adelante con su reporte. Muy buenos días, compañeras. Reciban un cordial saludo desde París. Así es, ahora mismo la duda se cierne sobre Europa después de que Grecia haya incumplido con el pago de una parte de la deuda que tenía que abonar ayer antes de la medianoche al Fondo Monetario Internacional por una deuda contraída con este organismo. La suma impagada asciende a 1.500 millones de euros y, como decimos, abre un escenario de duda en el que los distintos países miembros de la Unión Europea se plantean qué es lo que va a ocurrir y de qué forma les va a afectar, pero también de qué forma esto puede perjudicar a la economía del continente. Aquí en Francia, distintos medios de comunicación, así como diversos políticos y economistas ya se han pronunciado al respecto, abriendo distintos escenarios y planteándose cuáles pueden ser las consecuencias que este impago pueda tener para Europa. Escuchamos algunas de las reacciones. Es extraordinariamente inquietante. Es inquietante para los griegos, para los europeos y para el mundo entero que mira a Europa, preguntándose cómo un gran continente puede estar sometido a una situación parecida, porque un país que representa el 2% del Producto Interno Bruto tiene dificultades. Es clásico de un discurso populista, es decir, nos lavamos las manos, nos sentamos a esperar, nos burlamos de la solidaridad europea que nos hace sobrevivir y negocian como novatos para finalmente dejar la mesa de negociaciones y convocar un referéndum. Tsipras tiene que irse. Es el mejor favor que Grecia puede hacerle a su propio país y para el futuro de Europa. Con este impago, Grecia se convierte en el primer país de la historia en no abonar una cantidad de deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, acumulando además una suma que supone la mayor cuantía de la historia. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional no puede continuar prestando liquidez a un país que ahora mismo se considera moroso. Se sabe por el momento que el Eurogrupo se va a reunir en una conversación telefónica esta tarde para debatir y tratar otro supuesto paquete de medidas presentado ayer por el gobierno de Alexis Tsipras, a la espera de saber lo que ocurrirá en los próximos días y notablemente después del referéndum que Grecia celebrará este domingo para decidir si sigue las directrices o no propuestas por Europa. Se espera que las autoridades francesas continúen pronunciándose al respecto sobre la crisis griega. Esta es la información que reportamos a esta hora desde París. Sigan con más información, compañeras, en la mañana.